Muy buenos días, el tema de hoy es reformados. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versos 5 al 10. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste había sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Reformados. Encontramos en la palabra que cómo el Señor usa de una manera sobrenatural al apóstol Pedro y se levanta y les habla al pueblo, a los principales gobernantes del pueblo de Israel, diciéndoles por quién había sido sanado este hombre, un hombre en el cual venía a pedir que fuera restaurado y sanado delante de los apóstoles. Pero el apóstol Pedro es tomado por el Espíritu Santo y les habla por quién había sido sanado, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesucristo ya había sido crucificado y ellos les impedían que hablaran en el nombre de Jesucristo, porque veían que muchas personas los seguían a ellos y verían los milagros que el Señor hacía a través de los apóstoles, como muchos eran sanados, restaurados y liberados, pero como el pueblo, los mismos gobernantes no creían ni entendían lo que ellos estaban haciendo, y como este hombre, como así que había sido sanado sin que ellos se dieran cuenta, o por el nombre de quien habían restaurado a este hombre, había sido sanado. Pero aquí encontramos en la palabra reformados. Ellos no entendían que había una reforma. La reforma venía a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesucristo fue a hacer cambios. Él mismo lo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino vine que la ley se cumpla, pero se cumpla en amor. No que se cumpla como las personas que ellos estaban obrando y actuando, los cuales no eran de testimonio, ya que los reformadores encontramos a través de los tiempos que han venido reformadores para hablar de Jesucristo, y entre algunos de ellos encontramos a Lutero, a Calvino, que en sus tiempos entraron en la reforma, a traer reforma a la iglesia, pero con la palabra, no reformas cambiando los escritos o cambiando textos de la escritura, no. Ahora conocer a nuestro Señor Jesucristo, ya que los reformadores descubrieron que la Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, ya que no hay muchos caminos a Dios, ya que la palabra de Dios nos enseña que si alguien quiere perdón de pecados y salvación y una vida eterna plena directamente con Dios, debe conocer a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único camino, y es el camino que lleva a la vida y obra y persona directa de Jesucristo, ya que fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación, no hay cambio, no hay transformación, no hay reforma, solamente nuestro Señor Jesucristo, ya que venimos con rudimentos, y rudimentos a veces que a usted y a mí no nos deja avanzar, evolucionar. ¿Cuáles son esos rudimentos? De pronto las oraciones que usted hace: estoy cansado de clamarle, pedirle al Señor, pero a veces esos rudimentos son los que nos dejan avanzar. De pronto usted necesita una reforma. Esa reforma es que usted primeramente lo haga en el nombre de Jesús de Nazaret. A través de nuestro Señor Jesucristo encontrará cambio y transformación primeramente en usted. Esperamos que las demás personas cambien. Es que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi familia, mis padres no cambian. Yo veo que están peores y yo le clamo, le pido a Dios, pero no veo un cambio. Pero resulta que ellos ven el ejemplo en usted, y como que usted es una persona explosiva, una persona altanera, orgullosa, prepotente, pronto grosera en algunas oportunidades, y no ven un cambio. Entonces por eso es que esas personas no han cambiado, porque están esperando ver un testimonio en usted, y por eso es que no ve cómo esas personas el Señor quiere cambiarlas, porque primeramente quiere usarlo a usted como testimonio y como un ejemplo para el cambio. Por eso muchos seguían a los apóstoles, por eso algunos decían: pero estos quiénes son, estos no estaban con Jesús, estos quiénes eran, muchas cosas que se movían ahí, pero como el Señor obró en cada uno de ellos con un cambio de transformación, precisamente porque ellos hacían era en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo que el Señor les había enseñado. Por eso el Señor Jesús les dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aún el Señor Jesús nos enseña a usted y a mí que Él es el reformador, que Él es el camino al Padre. Nadie puede llegar al Padre. Hay otras personas que dicen que son otros ídolos, son otros dioses. No, acá el Señor nos enseña que es Jesús. Él es el camino al Padre. Hay caminos, muchas personas dicen que todos los caminos llevan a Dios. No, hay caminos que llevan a otras religiones, a otras sectas. Pero acá el Señor lo dijo. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso mismo lo dice en el verso 7, dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis si le habéis visto. Si usted y yo llegamos a conocer a Jesucristo, podemos conocer al Padre Dios, y podemos conocer lo que Él obra y actúa para nuestro bien, nuestro corazón. Ya que esta verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, se convirtió en un bastón de la reforma del siglo XVI, pero también sigue siendo una verdad fundamental en la fe cristiana después de 500 años. Después de más de 500 años todavía sigue siendo una reforma, un cambio, una transformación para nuestra vida y nuestro corazón. Lo que el Señor quiere obrar y actuar en su vida y en mi vida es que podamos conocerlo a Él, pero solamente lo podemos conocer en intimidad. Hay personas que dicen, yo lo quiero conocer en un encuentro, yo lo quiero conocer en la iglesia, yo lo quiero conocer de pronto cuando hablan en la iglesia. Sí, allá lo podemos conocer también, pero no hay como conocerlo también en la intimidad, porque a veces lo conocemos en un encuentro, a veces lo conocemos en una administración, en un día de milagros en la iglesia, pero resulta que quedó en ese día. De ahí no pasó. No hubo un cambio, no una transformación, porque de pronto no nos comprometimos y debe haber una reforma. Pero mire que yo encontraba, a medida que leo la palabra, encontramos que esta reforma se debe hacer a diario. ¿Por qué? Debemos reformar nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. Les repito, usted y yo lo podemos conocer en la iglesia, en un encuentro, en un retiro espiritual, pero esta reforma tiene que hacerse a diario para que a diario yo lo conozca a mayor profundidad, a un nuevo nivel, a mayor intimidad, poder conocerlo, que Él obre en mí, que me transforme, que me cambie, que me llene de su paz, que me llene de su amor, que me llene de sus pensamientos, que sea su carácter en mí, que sea sus pensamientos en mí, que sea sus palabras en mí, que sea su voluntad en mí. Por esto debemos reformarnos a diario a la luz de la palabra, encontrar cambios y transformaciones en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tanto le critica a su familia o sus allegados a usted? ¿Qué es lo que tanto le han dicho, pero como usted se ha hecho el sordo? O como que usted dice, pero es que solamente me critican, pero es que solamente me ven lo malo, pero es que siempre me juzgan, pero es que solamente se lo pasan hablando mal de mí. Pero cuántas personas Dios ha usado para decirle que de pronto usted no está bien, que está obrando de pronto en sus emociones, en su pensamiento, en su carácter, en su voluntad, y el Señor quiere llevarlo a un camino de transformación, pero siempre y cuando usted y yo lo aceptemos y conozcamos que es el Señor obrando. Por eso el Señor quiere entrar a cambio y transformación dentro de nuestras vidas para que podamos conocerlo a Él. Por eso ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 4 verso 10 el mismo apóstol Pedro lo decía: sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Tremendo como aún el apóstol Pedro los confronta. No en el nombre de quién fue sanado este hombre. No fue en el nombre de Pedro, no fue en el nombre de Pablo, no fue en el nombre de los apóstoles, fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos no podían aceptar esto, porque les hablaba sobre cómo el Señor Jesucristo era la piedra reprobada, en la cual muchos certificadores no lo habían aceptado, y había venido a ser cabeza del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos que ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser salvos. Podemos tener acceso a la eternidad con Cristo Jesús, pero también podemos tener acceso al Padre, ya que, como lo decíamos anteriormente en el libro de Juan 14:6, que solamente Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Y a medida que usted y yo conocemos de Jesucristo, lo conocemos más íntimamente, más profundamente a la luz de las Escrituras, en la dirección del Espíritu Santo, podemos tener esa intimidad y conocer al Padre. Recordemos que antiguamente, para poder conocer al Señor, todavía se podía hacer solamente a través de los sacerdotes, que eran los que tenían acceso al lugar santísimo en el tabernáculo. Pero hoy en día contamos a través de nuestro Señor Jesucristo poder llegar al lugar santísimo y poder llegar a través de la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, la cual usted y yo a diario debemos lavarnos, purificarnos, santificarnos en la sangre del Cordero de Dios, y que el Señor nos vea a usted limpios, puros y sin mancha delante de Dios a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, una sangre que nunca se contaminó, una sangre que fue pura, limpia y derramada a través de la cruz de Calvario para beneficio suyo y para beneficio mío, en la cual nos trae redención, restitución y transformación a nuestras vidas, pero también trae salvación, porque la palabra de Dios dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ya que a través de la sangre de Cristo ya hemos sido redimidos. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo entremos en esa reforma, la reforma a través de la dirección del Espíritu Santo para conocer a Cristo Jesús. Amén y amén.